Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, buenas noches. Este es su programa COVID Fe y lo que se deuda tiene que saldarse en algún momento. Y aquí estamos en su programa Una mirada más allá, buscando al Jesús histórico. Les prometimos diferentes miradas, diferentes invitados, profesores, teólogos, teólogas, pastoras, hermanos laicos, y por fin estamos cumpliendo. Así que tengo el honor de presentar esta noche al querido pastor y profesor titular de la Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Teología, el querido profesor Rodrigo Polanco. El año 94 al 98, él tuvo un doctorado en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En los años 90 al 94, realizó un magíster en teología dogmática en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tema del trabajo: la encarnación en el Adversus Hereses de San Irineo. El año 80 al 86, nuestro querido profesor tiene una licenciatura en teología del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Y el año 66 al 77, educación básica y media en el Colegio del Verbo Divino de Santiago de Chile. Un gran honor, querido pastor, tenerlo esta noche con nosotros. Así que la cámara y el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, Iván, por esta invitación, amigos y amigas, por estar aquí y escucharme. Y con gusto quisiera compartirles con ustedes este tema que me han pedido y que es un tema muy importante. En esta mirada más allá, buscando al Jesús histórico, yo quisiera hoy día reflexionar con ustedes por qué es importante recuperar al Jesús de la historia. O dicho en otras palabras, ¿qué significa para nosotros hoy la vía del Jesús histórico? En el fondo queremos ver qué pasa con Jesús como historia, qué pasó con su historia y cómo él se hizo histórico. Entonces, este es un tema muy amplio que tendría muchos aspectos. Yo me quiero referir a dos aspectos fundamentales. Uno primero, que quiere mostrar que nuestra fe tiene un fundamento histórico, o sea, no es un mito, no es una idea que se le ocurrió a algunas personas, ni algo que inventaron unos discípulos, sino que tiene un fundamento histórico, es real, ocurrió efectivamente en la historia. Esa es la primera parte, cómo uno puede llegar a esa historia real de Jesús a través de la Sagrada Escritura, pero afirmando que efectivamente dicen datos históricos. Eso es lo primero. Y lo segundo que complementa eso, pero que es muy importante, y es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero que se hizo hombre. Y todos los seres humanos son históricos y viven históricamente como seres humanos. Entonces, un segundo aspecto de esta historicidad de Jesús es, sí, siendo Hijo de Dios, siendo Dios, unido al Padre, llevado por el Espíritu Santo, ¿realmente pudo vivir auténticamente como un ser humano verdadero, como nosotros, excepto en el pecado, pero un hombre como todos, que va caminando, que va aprendiendo, que va desarrollando su vida? Entonces, ese es un segundo tema, que Jesús también vivió una vida histórica. Entonces, ven ustedes que son dos temas que de alguna manera pueden ayudarnos a comprender mejor este tema. Y habrán más otros temas, pero yo me voy a detener en esta tarde en estos solo dos temas. Lo primero que quiero decir es como una introducción más general. ¿Por qué es importante que estudiemos el Jesús histórico o la historia de Jesús o lo histórico de Jesús? Porque el cristianismo tiene una diferencia con respecto a la gran mayoría de las religiones. Con esto no miro en menos a nadie, simplemente digo una característica propia de nuestra fe.
el cristianismo se basa fundamentalmente en un hecho histórico, y un hecho histórico que une la historia humana con Dios. No es que Dios quede afuera de la historia, ni que nosotros vivamos acá, o que nosotros inventemos un Dios en la historia, pero Dios no lo tocamos. No. El cristianismo, como ninguna otra religión, une absolutamente lo divino, lo eterno, lo trascendental, lo que está mucho más allá de nosotros, con lo nuestro, con la historia, con la realidad humana, con nuestra vida. O sea, esto es lo importante del cristianismo, que es la unión entre Dios y el ser humano. Y esa unión se da específicamente en el Hijo de Dios hecho hombre, en el Verbo de Dios que se hizo carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Carne quiere decir lo humano, lo real, lo corpóreo. Entonces, el Logos, la palabra divina eterna, asume la historia y vive históricamente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros reflexionemos, porque siempre puede haber alguna persona que diga, bueno, todas las religiones son parecidas, en todas tienen un mito, tienen una historia de alguien que pasó y en el fondo cada uno inventa su Dios. No, nosotros no. Nosotros no hemos inventado nada. Nosotros recibimos una visita que nos muestra que Dios se hace hombre. Entonces, por eso la encarnación es tan importante y cada uno de nosotros vive de eso. Bueno, con esta pequeña introducción, como para que vean ustedes lo importante que es el tema, vamos a ir a estas dos partes que yo quiero mencionar. La primera es que nosotros creemos en Jesús por una experiencia personal. Por cierto, cada uno lo siente en su corazón, la palabra le ha llegado y lo ha convertido, pero esa experiencia que tenemos cada uno se remonta y de alguna manera repite y sigue la experiencia de los discípulos hasta el encuentro con Jesús. Y nosotros realmente nos encontramos con Jesús y nos encontramos diariamente con Jesús, pero nos encontramos con el mismo Jesús que caminó hace 2000 años por Jerusalén. Entonces, para nosotros es importante tomar en cuenta que nuestra fe se junta con la palabra de Dios y con la experiencia personal. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos como esa doble realidad en nuestro encuentro con Jesús. Es algo personal, algo de fe, algo muy único de uno, pero a la vez toca con algo externo a nosotros, que es Jesús concreto, un hombre que vivió hace 2000 años. Entonces, para llegar a ese Jesús, a través de nuestra fe, nosotros tenemos algunos criterios que son importantes para comprender. Entonces, lo primero que quiero decir es mostrar cómo uno accede y se da cuenta quién es realmente Jesús. Porque si decimos que Jesús es Dios hecho hombre, yo lo humano lo puedo ver, pero lo divino no lo puedo ver porque es invisible. Entonces, hay ciertos criterios que me permiten comprender la realidad completa de Jesús. Entonces, voy a decir 5 criterios que uno tiene que tener para poder comprender auténticamente a Jesús. El primer criterio, y que uno nunca debe olvidarse, es que la cristología, o saber quién es Jesús, está unido con la soteriología, o sea, con la salvación. Jesús es el Salvador. Jesús, Cristo es el Mesías y en ese sentido el Salvador. Y por eso desde el inicio le llamaron el Salvador. O sea, nunca puedo separar a Jesús como a la persona de su acción, su ser Salvador. Jesús se une en una única cosa, el quién es y lo que hace. En Jesús se da una unidad de quién es y lo que hace. Es el Salvador, es lo que hace. Hace lo que hace porque es alguien que puede hacer eso. O sea, está totalmente unido persona y misión, persona y salvación. Por eso, lo primero que uno tiene que tener presente es que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien que hizo algo importante para nosotros que toca nuestra vida. Lo segundo es que Jesús no lo puedo comprender bien si no me doy cuenta que Jesús es el Hijo del Padre movido por el Espíritu. O sea, la confesión trinitaria está unida a nuestra fe en Jesús. Yo no puedo entender a Jesús si lo desvinculo del Padre y si lo desvinculo del Espíritu. Porque si no lo vinculo al Padre, Jesús es un profeta más, un sabio, pero no el Hijo de Dios. Por lo tanto, siempre que yo pienso en Jesús, estoy pensando en Jesús como Hijo del Padre. Por eso él le llama Abba, Padre, y Juan habla de el Hijo siempre.
y también los sinópticos hablan de el Hijo de Dios y el Mesías, pero siempre la idea es que Jesús está totalmente en vínculo con el Padre y solo entiendo quién es Jesús si lo entiendo como hijo del Padre. Y lo mismo, ¿cómo se unen? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que acompañó, primero permitió, hizo la encarnación, acompañó a Jesús, se manifestó en el bautismo, acompañó durante la vida y Jesús al final de su vida lo entrega a nosotros. Vean ustedes entonces que el Espíritu Santo es el que une y en el fondo cuando Jesús se va a rezar cada noche o cuando reza pidiendo en los momentos más importantes de su vida, es el Espíritu el que le transmite la voluntad del Padre. Entonces, a Jesús se le entiende trinitariamente. Lo tercero, que para entender bien quién es Jesús, tenemos que tener claro que Jesús, yo lo entiendo cuando ha terminado su vida. O sea, mientras no ha vivido, si yo lo miro de niño a los 8 años, algo sé de él, pero no puedo entenderlo, no puedo saber exactamente quién es. A los 12 un poco más, cuando empieza a predicar más, cuando muere todavía más, pero especialmente cuando resucita ya me doy cuenta realmente quién es. O sea, a Jesús siempre hay que mirarlo entero. En cada momento está el Jesús entero. De niño es todo Jesús, es toda la vida. Entonces, para entender quién es Jesús, yo me lo tengo que mirar siempre sabiendo que es el que resucitó, el que murió y resucitó y el que fue encarnado. O sea, si yo saco un pedazo y me olvido de la encarnación, voy a pensar que es un hombre muy bueno, pero no sé que es el Hijo de Dios encarnado. Si me olvido de la resurrección, voy a decir que en realidad fracasó porque murió y se acabó. En cambio, entonces, para entender bien a Jesús, yo tengo que tenerlo entero, tener en mi mente completo, desde la encarnación hasta la resurrección y la ascensión. Entonces, eso es lo tercero, trinitario, salvador completo. Y por último, una cosa que es muy importante es que en Jesús siempre, siempre uno tiene que verlo no solamente en la mente, sino que uno lo mira confesándolo. Es decir, yo no puedo entender a Jesús si no hago un acto de fe que me lo ilumina. Con esto yo no le invento nada, sino que de alguna manera entiendo completamente, porque como Jesús tiene algo visible, pero muestra una divinidad que es invisible, esa divinidad yo la descubro con la fe, pero la veo a través de su forma de ser externa. Entonces, el que me ve a mí ve al Padre. Claro que al Padre uno ve a través de la fe. Entonces, siempre uno a Jesús lo tiene que ver con la fe. No puedo separar la fe de Jesús. Yo lo tengo que mirar sabiendo quién es y escuchándolo, siguiendo sus palabras, lo entiendo con la razón, lo pienso, los sentimientos también me ayudan, pero junto a eso, la fe. Porque la fe me hace comprender lo que yo no veo con los ojos ni logro entender con la mente, pero se me abre más. Entonces, en ese sentido, siempre es importante que uno tenga presente que a Jesús lo veo con la fe y la fe no me inventa las cosas, sino que me abre un mayor entendimiento. Hay muchas cosas en esta vida que yo sé por fe. O sea, por ejemplo, yo nunca he estado en China, pero yo sé que existe China y confío que existe China porque le creo a mis profesores que me hablaron de China. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Hay cosas que yo no las veo, pero le creo y eso me permite aprender más. Entonces, a Jesús nunca uno lo pudo entender así sobre un libro, simplemente como un estudioso. Algo entiendo de él, pero si no tengo la fe, me quedan muchas cosas fuera. Entonces, también eso es importante que uno lo mire con fe. Otro criterio para poder entenderlo bien y así comprender bien su historia y todo, es que hay una relación entre mi fe y la forma de Jesús. Mire, esto es muy importante, aunque es bien a veces un poco abstracto, pero muy real. Porque fíjense ustedes que, ¿por qué a mí me viene fe en Jesús? Porque me impacta su vida. Entonces, la fe no es ajena a Jesús, sino que la fe la suscita, su forma, su vida, su manera de ser, su palabra. Pero al yo recibir ese impacto de él, esa imagen, esa figura que me toca, esas palabras que me tocan el corazón, yo creo y al creer más lo comprendo. Y ahora digo, ahora entiendo más esas palabras. Y los discípulos con su fe fueron comprendiendo nuevamente las palabras. Entonces,
Cuando Jesús les hablaba, al principio no comprendían. Cuando lo ven resucitado, les viene la fe y entonces ahora comprenden mejor las palabras. Entonces, siempre se da como un ida y vuelta. Yo escucho sus palabras, me impactan, suscita mi fe, yo creo un poco en él. Al creer, comprendo más y al comprender más, aumenta aún mi fe y así voy siempre entre comprender y fe. Me impacta y me suscita más fe y con esa fe veo más cosas y nuevamente. Entonces es un proceso permanente en que su persona y mi fe van creciendo. Él se mantiene siempre vivo en mi vida, pero mi fe va creciendo y mi comprensión va creciendo y de alguna manera él también se va, como cada vez se va mostrando más, porque se va mostrando más él, pero también porque yo voy teniendo ojos para ver mejor por la fe. Eso es muy importante. Y la última cosa que me parece importante tener presente en este momento es que todo lo que uno enseña de Jesús siempre lo enseña como una alabanza. Yo no enseño a Jesús ni aprendo de Jesús simplemente para saber, sino que es para adorarlo y para alabar a Dios. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno puede aprender cosas por distintas cosas, uno a veces puede aprender algo como para dar una prueba. Bueno, se la aprende, la dice y se olvida y pasó la prueba y se acabó. Otras veces no, yo estoy aprendiendo porque tengo una profesión y quiero practicarla bien. Pero otras veces no, yo quiero aprender para querer más, para conocer mejor a una persona, para ayudar más a una persona. O sea, el conocimiento tiene distintos motivos. Uno puede conocer por distintas razones. ¿Y para qué uno quiere conocer a Jesús? Finalmente, para entregarse a Él, para adorarlo. Y ahí entonces es un conocimiento que está orientado a la adoración. Con esto no se quita nada de lo racional, ni de la fe, ni de todas las otras cosas, pero orienta mi conocimiento a una actitud de seguimiento, de aceptación, de dejarse conducir. Esto es lo que yo lo he dicho de una manera más, diríamos, teológica, pero es lo mismo que decía Jesús: el que quiera ser mi discípulo tiene que seguirme. Y el que quiera, en el fondo, el que crea en mí, me tiene que seguir. O sea, el seguimiento. ¿Qué significa el seguimiento? Que yo lo adoro y creo en él y confío en él y me dejo llevar por él. Eso es la adoración y la adoración a Dios a través de Jesús. Entonces, siempre cuando yo veo a Jesús, entonces tengo que tener esta actitud de que yo me dejo tocar por él, me dejo conducir por él. Tal vez la mejor frase la tiene San Pedro en Juan capítulo 6. Adón, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿a quién vamos a ir? Entonces, ¿para qué lo estaban conociendo? Cuando Pedro reconoce cosas y aprende de Jesús, dice, tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, en Mateo también. Cada vez que lo aprende algo y lo reconoce con su fe, es para adorarlo y hacer un acto de fe, de un acto de adoración. Y se postran también los discípulos. Entonces, quiero decir con eso, vean ustedes que Jesús es una persona que tiene una amplia, muchos aspectos, es muy completo. Entonces, nuestra actitud tiene que ser así de completa. Ahora usted me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el Jesús histórico? Bueno, justamente podemos entrar ahora al Jesús histórico con esta actitud, sabiendo que lo histórico es un aspecto importantísimo, pero dentro de un marco global de fe, de reconocimiento, de contacto personal. ¿Se fijan que no es simplemente aquel historiador que dice, mira, hay un señor que se llamaba Jesús, que murió en una cruz y qué interesante su vida, y fue importante porque fíjense que después hay una comunidad que lo sigue? Eso no me dice nada, ese no es el verdadero Jesús. Jesús es más que eso. Pero nosotros sí necesitamos concretamente conocer quién fue Jesús históricamente, precisamente para volver a esta actitud de fondo, de que yo lo sigo, de que se hizo hombre verdaderamente. ¿Y saben ustedes por qué? Y con esto termino esta gran, larga introducción. ¿Por qué es tan importante lo histórico con mi fe? Porque finalmente Jesús se hizo lo que nosotros somos, o sea, un ser humano, para que nosotros podamos vivir humanamente como hijos de Dios. Por lo tanto, Él tiene que haber vivido todo lo humano, porque así me ha salvado. Fíjense que los padres antiguos de la iglesia de los primeros siglos decían, todo lo humano no me es ajeno, o sea, todo lo humano le interesa al cristianismo, porque
lo que Jesús no ha asumido, no lo ha redimido. Él ha asumido toda mi vida y redime toda mi vida. Por eso Él padece en la cruz, sufre, por eso muere, por eso tiene familia, y vive humanamente, porque lo asumido es lo redimido. Ese es como el criterio. Entonces, por eso es tan importante que Jesús tenga una vida histórica humana igual a la mía, porque así me da un ejemplo, pero además porque ha redimido toda mi vida, que es bien importante porque Jesús no solamente me perdona mis pecados, que también lo hace, y por eso también murió, pero también me quiere mostrar cómo vivir como ser humano. ¿Qué hace un ser humano? Cómo ama un ser humano? ¿Cómo sirve un ser humano? Entonces, está todo el tiempo mostrándonos cómo ser hombre verdadero. Hombre, ¿qué quiere decir ser humano? Hombre, mujer, cualquier persona se siente identificado con él. Entonces, por eso es tan importante ahora volver a lo histórico, porque en la medida en que veo lo histórico, yo voy a poder decir, ese hombre es realmente mi Salvador y en él creo y lo adoro porque siendo Dios se hizo lo que soy yo. Bien. Con eso creo que es suficiente para explicar bien el sentido de esto y vamos a ir a lo histórico. Fíjense ustedes que aquí, ¿qué significa que Jesús sea histórico? Quiere decir que si Jesús se hizo hombre, carne, se hizo un ser humano, entonces Él tiene que haber vivido todas las realidades humanas y las vivió la conciencia de hijo de Dios y la misión y la salvación las vivió como ser humano, o sea, como Dios hecho hombre. O sea, lo primero que hay que decir es que la encarnación fue un acto en que Jesús, o sea, que el Hijo de Dios se hace hombre. ¿Y qué nos dice Filipenses 2:6? Ese himno tan bonito, ¿no es cierto? Siendo de condición divina, como que no retiene, como que renuncia a esa condición divina y se hace hombre para poder vivir como humano y morir en la cruz. No es que deja de ser hombre, no es que deje de ser Dios, sino que lo que hace es que no retiene para sí las características divinas, sino que las renuncia para poder vivir hombre. Porque si viviera con toda su gloria divina, no podría ser hombre porque sabría todo, viviría, volaría, no sé, estaría en todos lados, o sea, no podría ser hombre. O sea, para ser hombre tiene que renunciar. Es como cuando un papá quiere a su hijo y se hace niño y juega con el niño, o sea, no deja de ser hombre, papá, adulto, pero se hace un niño y San Pablo después lo dirá, me hice todo con todos para ganarlos a todos. Eso es Jesús. Él se hace lo que nosotros somos, renuncia a su condición. Entonces, la encarnación, en primer lugar, para Jesús es renunciar diríamos, a los poderes divinos que no le sirven para la salvación o que no son importantes para la salvación. O sea, solo mantiene aquello que es indispensable para la salvación y que nos salve, pero renuncia, como diríamos, a las características que podríamos decir que son como anexas, que las tiene en el cielo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener presente es que la encarnación significa que Jesús, que estaba glorificado, exaltado en el cielo, se abaja, como dice Filipenses, se abajó, se abaja y vive la situación de abajamiento, de renuncia, de vida humana normal sin dejar de ser Dios. Y luego de la resurrección, bueno, nuevamente es exaltado y recupera la condición permanente de siempre. Pero la diferencia es que ahora la recupera con su humanidad y la humanidad entera está exaltada con Dios. Antes estaba Dios, el Hijo exaltado y nosotros acá en el pecado. Él viene, se une a nosotros, se abaja y luego entonces es nuevamente exaltado, pero exaltado con su humanidad, con todos nosotros. Entonces, esa es la salvación. Entonces tenemos que mantener que por un lado ese hijo es el mismo que está acá y es él el que se hace hombre, pero al hacerse hombre renuncia a todo lo que le impide ser un auténtico ser humano. Eso voy a describirlo ahora, para luego ser exaltado con la humanidad completa. Entonces, ¿cuáles son las características de la renuncia? La renuncia quiere decir que él vive históricamente un ser humano que va creciendo como todos los seres humanos, va aprendiendo como todos los seres humanos, va amando como todos los seres humanos
y va desarrollando su vocación como todos los seres humanos. Pero ¿eso qué significa? Significa que él desde pequeño, desde que empieza a tomar conciencia, él sigue siendo el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde que toma conciencia, su madre, la Virgen, le enseña las cosas de la fe judía, aprende a leer, aprende la palabra de Dios, le enseñan a rezar y él, entonces, siendo un niño común y corriente, pero siendo el Hijo de Dios, que está encarnado y ha bajado, cuando la madre le enseña a rezar, él le reza a Dios, pero naturalmente le sale decirle Padre y tiene una relación distinta. Pero como hombre le dice Padre, no dice, mira, yo soy el Hijo de Dios, estaba antes en el cielo, porque si no, no sería un ser humano. Pero inmediatamente, desde siempre, lo trata como su padre, con una relación del todo particular, que está como innata dentro, totalmente innata, pero la vive a modo humano. ¿Cómo la vive? Diciéndole a Dios Padre. Y luego, ¿cómo la vivirá? Diciendo, yo les dijeron que Moisés habían dicho que hay que amar al prójimo y odiar al enemigo, pero yo les digo, incluso el que ofende, bueno, ese que le habían dicho era el Padre, a través de Moisés, ¿no es cierto? Dios mismo. Y él dice, y yo, o sea, se siente con el mismo poder de Dios y perdona los pecados con el poder de Dios. O sea, él se sabe internamente con una relación con el Padre del todo propia, pero la vive a modo humano. Entonces, y por eso le llama a Dios Padre. No tiene que reflexionar más porque no lo necesita. Él lo vive internamente. Es como un niño, ¿se fijan? Que cuando le preguntan a un niño, hay por ejemplo ya 10 hombres y 10 mujeres. ¿Y quién es tu papá? Ese. ¿Y tu mamá? Ella. No tiene ninguna confusión. Y entonces le preguntan, ¿y por qué ese es tu papá y no él? O sea, es mi papá nomás, él no tiene duda, no puede explicarlo, no puede dar una razón, pero sabe perfectamente cuál es su papá y cuál no, y sabe perfectamente cuál es su mamá y cuál no. Es algo innato, está dentro, incorporado, y entonces, y el niño vive como hijo de esa mamá y le hace pataleta a esa mamá, al otro no, porque no es la mamá. Entonces, el niño no necesita tener una conciencia como refleja, externa, diciendo, yo sé que la razón por qué me tuvo, por la genética, no sabe nada, pero vive y se relaciona como su madre. Así es Jesús. No tiene que explicar muchas cosas, sino que vive y se relaciona con Dios como su padre. Y eso lo va a dar sobre él. Lo segundo que hace Jesús es que a medida que va creciendo y va como rezando, llega el momento en que toma la conciencia definitiva y se da cuenta que llegó su hora de dar a conocer el reino de Dios. Entonces, lo segundo es que eso de ser el Hijo le va despertando en su oración y finalmente es el momento, y en el bautismo como que es el momento final, el último signo de que empieza. Entonces, y él empieza a predicar y sabe que con él llega el reino de Dios, que lo sabe internamente, intuitivamente, y lo sabe y lo empieza a predicar sin dar mayores explicaciones, empieza a predicar. Entonces, lo segundo es su relación con el Padre se transforma en que yo predico el reino y el reino de Dios llega conmigo, porque en el fondo, si es que expulso los demonios, si es que hago milagros, es porque el reino de Dios ha llegado en él. Y él es el que lo trae. Entonces, lo segundo que hace Jesús claramente es que en él está avanzando el reino de Dios y va a llegar. Entonces, por eso que es tan importante esta primera parte del Evangelio cuando Jesús empieza a predicar. El reino de los cielos está llegando, o está cerca, o está a la puerta, o ha llegado, y el reino de Dios llega con él. Entonces, está totalmente unido. O sea, con él llega el reino de Dios porque él tiene una relación de hijo con el Padre. Y porque tiene una relación de hijo con el Padre, con él llega el reino de Dios. Y está consciente de que, y ahí está el punto, ¿qué es lo que significa el reino de Dios? El reino de Dios significa que Dios ha decidido actuar y ha llegado a la tierra. Entonces, fíjense ustedes cómo está totalmente relacionado. Él, que es el Hijo, entonces es Dios mismo que está aquí, y que Dios está actuando a través de él, y por eso anuncia el reino de Dios. Entonces, eso es lo segundo que hace Jesús. Y lo tercero es que se da cuenta que en realidad él como hijo y predicando el reino, se tiene que consagrar totalmente a eso. Y si hay consecuencias de muerte, las tendrá que asumir. Y las asume. O sea, él se da cuenta que hay rechazo
y en vez de arrancar o cambiar, él lo afronta y dice, endureció el rostro en Lucas, ¿no es cierto? No, endureció el rostro y partió a Jerusalén. ¿Por qué? Pues sabía que moriría allí. Entonces, él enfrenta y ofrece su vida. No le importa. Lo importante es que Dios actúe, que el Padre actúe a través de él, y entonces él ofrece su vida. Entonces, ahí tenemos los tres momentos que muestran cómo él está totalmente consciente de su divinidad y vive como hijo de Dios Salvador humanamente. Hablando de Dios como Padre, sabiendo que con él llega el reino de Dios y ofreciendo su vida como digamos, como el que ofrece, el que se ofrece para que el reino de él llegue a través de él, porque la misión de él es esa. Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de Jesucristo más allá de las Escrituras? Hoy te voy a contar algunas cosas fascinantes sobre su camino que quizás te sorprendan. Para empezar, ¿sabías que Jesús no solo fue un líder espiritual, sino también un hábil carpintero? Sí, trabajaba con sus manos, dando forma a la madera y creando piezas hermosas. Imagínatelo en su taller, concentrado y dedicado. ¿Y qué hay de sus viajes? Jesús caminó muchísimos kilómetros difundiendo su mensaje de amor y compasión. Se conectó con tantas personas de diferentes estilos de vida. Su viaje no fue solo físico, fue profundamente espiritual e impactante. Ahora, hablemos de las personas con las que se rodeaba. Jesús tenía un círculo cercano de amigos y seguidores. Eran personas comunes, pescadores, recaudadores de impuestos e incluso aquellos a quienes la sociedad rechazaba. Él veía potencial y bondad en todos. Entonces, ¿cómo aprendió y creció Jesús? Pasaba mucho tiempo en oración y reflexión. Estudiaba las Escrituras con diligencia y a menudo participaba en conversaciones profundas con eruditos religiosos. Su sabiduría era profunda, pero su corazón siempre fue humilde. Si estás tan intrigado como yo, no querrás perderte nuestra próxima serie de podcasts. Nos sumergiremos aún más en estas preguntas y muchas más, con invitados especiales que nos ayudarán a comprender mejor la vida de Jesucristo. Todos los lunes por la noche a las 9, únete a nosotros en Covife en Facebook. Exploraremos el increíble viaje de Jesús, un hombre que no solo era divino, sino también profundamente humano. No te pierdas estas revelaciones inspiradoras. Te esperamos allí. Conversemos un tecito. Te invitamos a disfrutar nuestra conversación, llena de vivencias, anécdotas y experiencias que no se pueden olvidar. Muy pronto por Covife, la de vida y fe. Bueno, muchas gracias. Habíamos visto que Jesús, históricamente, él tenía esas tres conciencias profundas en su corazón que lo reflejaban como el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, vivía su divinidad en forma humana con esas tres características, que él se sabía hijo de Dios, o Dios era su padre, una relación del todo personal, particular, que el reino de Dios llegaba con él y de hecho él lo anunciaba y estaba, digamos, coincidía con él y él, de alguna manera, el reino llegaba con él mismo y él era el que tenía que hacerlo presente y finalmente él también se entregó completamente a esa misión, a esa tarea y dedicó su vida y entonces no le importó el sufrimiento y la muerte, o sea, ofreció su vida, entregó su vida porque la ofreció por nosotros con tal de que llegara al reino de Dios. Ahí entonces hemos visto de manera humana, historia, cómo se refleja la divinidad de Jesús, sin con eso romper nada de su humanidad, porque precisamente lo hace a modo humano. Pero además hay que mirar ahora cómo él vive humanamente esa divinidad y esa condición divina. Y entonces quiero mostrar algunas características de cómo él vive igual que nosotros, pero de una manera propia de él, pero en el fondo es igual que nosotros y por lo tanto para nosotros un modelo. En primer lugar, Jesús es consciente ya probablemente desde muy pequeño, de que su relación con el Padre implicaba una vida y una misión. Porque todos nosotros cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra vida, estamos conscientes de que, bueno, para algo estamos en este mundo. Y a algunas personas les gusta un deporte y quieren ser deportistas, otras personas no saben mucho qué hacer, pero todos saben que por algo estamos aquí. Bueno, Jesús también tenía claro que por algo estaba aquí y entonces, pero entonces desde muy al inicio, y lo dice desde siempre,
Él tiene una misión, es una misión, ha sido enviado. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y ha sido enviado a dar la vida. Y Pablo dirá, es el enviado. Entonces, la idea de que él se siente enviado justamente es lo que resume lo que acabamos de decir. Si se sabe una relación con el Padre del todo particular y que con él viene el reino y tiene que consagrarse, es porque está enviado a eso. Está dedicado a eso, pero tiene una misión. Pero aquí está el primer punto importante de esta segunda parte, y es que él sabe que ha sido enviado y que tiene una misión de proclamar el reino de Dios y dejarse llevar por Dios, pero no sabe cómo. Nadie sabe el futuro. Jesús tampoco podía conocer el futuro. En algún momento, por supuesto, la palabra dice, ¿no?, que va a resucitar. Claro, él lo prevé, lo tiene como, pero no puede saber ni cómo, ni cuándo, ni cómo va a ser exactamente. Entonces, él tiene esa característica que tenemos todos nosotros, que nosotros sabemos algo de nosotros, pero no sabemos cómo lo vamos a desarrollar. Y por lo tanto, uno empieza a desarrollar su vida en el devenir de cada día, va desarrollando lo que uno sabe que es. Y esto es muy importante porque Jesús lo que va desarrollando es, él, podríamos decirlo eso de manera fuerte, ¿no? Él fue inventando la manera de ser Salvador, inventando cómo se es hijo de Dios, inventando cómo uno entrega su vida. O sea, él, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, primera vez que se hacía hombre y única vez, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, él tuvo que inventar cómo vive humanamente el Hijo de Dios. Y él, en ese sentido, es una cosa importantísima porque cada uno de nosotros también inventa su propia vida. Nosotros tenemos una sola vida y estamos llamados a ser cristianos una vez en la vida. Y cada uno recibe la fe una vez. Y entonces uno tiene que decidir cómo se es cristiano, decidir cómo seguir a Cristo, decidir cómo uno vive cristianamente. Y eso le pasó también a Jesús. Jesús, en cada día, según iba avanzando, él entonces era algo que era siempre el Mesías, era siempre el Hijo, era siempre el que venía al reino de Dios, pero cada día tenía que ir viendo y discerniendo cada día cómo vivir. Por eso va al cerro y decide llamar a los 12. Pero en esa oración de la noche ve quién es, cuándo, cómo, y también cuando se acerca el momento de la cruz, va al huerto de los olivos y se pone a rezar. Tiene que discernir cómo enfrentar, pedir fuerzas. Todo el tiempo Jesús está como viniendo, discerniendo, viendo cómo, y cuando dice, he querido reunir al pueblo como la gallina, los pollitos, y no me han hecho caso, entonces él empieza a buscar otras formas. Y ocurre que llega un pagano o una mujer sirofenicia, y cree, entonces se da cuenta también los paganos. Entonces Jesús va inventando, va formando, va creando, va desarrollando su ser Mesías. Eso es lo que se llama la historicidad de su mesianismo, como es la historicidad de cada ser humano. Nadie nace definido, uno se va haciendo de a poco. Y Jesús demostró con su vida que todos nos tenemos que ir haciendo, pero uno se va haciendo, y aquí está la pregunta, ¿en torno a qué se hizo? ¿Cómo fue formándose? ¿Cómo fue desarrollándose Jesús? ¿En base a qué? En base a dos grandes pilares que son también los nuestros. En base a de quién proviene él como hijo del Padre, o sea, el primer pilar, yo soy hijo. O sea, sabía hijo, aunque no lo decía con esas palabras, pero le llamaba a Dios Padre. Entonces, vivo como hijo. Y lo segundo, tengo una misión que debo consagrarme a la misión. Y esos dos pilares forman la vida de Jesús. Y con esos dos pilares, él desarrolla su vida. También, entonces, con eso nos muestra a nosotros históricamente, viviendo de manera histórica igual que nosotros también tenemos que definir nuestra vida mirando nuestro origen, Dios, hijos, para una misión, el encuentro definitivo con Dios y la misión de la predicación, y cada uno su misión más particular. Entonces, Jesús es el enviado, y por eso podríamos decir que la persona coincide con la misión. La persona es la misión. Jesús es el enviado. Por eso Jesús es el Mesías. Cuando decimos es, quiere decir que se identifica. Y por eso finalmente su nombre terminó siendo Jesús Cristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido. Porque ya coincide. Entonces, de alguna manera Jesús fue haciendo coincidir lo quien era con lo que tenía que hacer. Y lo que fue haciendo determinó su manera de ser. Entonces,
eso es una primera cosa importante. La segunda cosa de su historicidad es que Jesús también, como todo ser humano, va dependiendo del exterior. O sea, si María, su madre, le enseña a rezar, él reza. Pónganse, había unos padres de la iglesia que dijeron, Dios tiene que haber tenido mucha confianza en los padres y en la familia que puso a Jesús, porque podrían haber enseñado malas cosas, dijo un padre. Entonces, pero confiaba en quien le había entregado, porque sabía que le enseñarían buenas cosas. Claro, por supuesto, pero justamente eso, porque el ser humano va respondiendo a los estímulos que va recibiendo. Entonces Jesús también se fue respondiendo adecuadamente a los estímulos, a los buenos, la enseñanza de María, a los buenos discípulos que la acompañaban, a las buenas mujeres que la acompañaban, pero también a los malos, a Judas que lo traiciona, a los fariseos que no creen en él, a los saduceos también que tratan a veces de aprovecharse, y Herodes que lo quería solamente conocer pero no era honesto, y a Pilato que al final era cobarde con él. O sea, los buenos y malas situaciones que él va viviendo, él las va aprovechando y va formándose también a partir de eso, aprovechándolas para bien, evitando el mal y tratando de ir formando. Entonces, vean ustedes que un ser humano se forma por esas dos cosas, por la conciencia que tiene de quién es y para dónde va, y respondiendo a los estímulos externos. Y Jesús lo hizo de manera maravillosa porque todo eso le fue sirviendo precisamente como todo ser humano, pero él lo aprovechó bien, no como a veces que nosotros no lo aprovechamos bien, nos lamentamos de lo que nos pasa en vez de aprovecharlo para bien, o no hacemos caso a lo que nos pasa desaprovechando una oportunidad. Entonces, él fue aprovechando todo para ir formándose. Entonces, en ese sentido, él tenía esas dos posibilidades y así se fue formando históricamente. Y ahora, esta formación histórica en estos dos aspectos tiene ahora podemos todavía mirarlo un poco más. Precisamente por eso, él también le ocurren otras tres cosas históricas que son importantes. La primera es que precisamente como él depende también de lo que pasa afuera, vienen las tentaciones. Tentaciones que son la posibilidad de no aprovechar una oportunidad, de dejarse llevar por una tentación externa o de desanimarse por algo. Son siempre tentaciones. Entonces, las tres tentaciones que el demonio les pone, en el fondo sintetizan lo que pasa en una vida. Una vida que quiere apurar a Dios y hacer un signo espectacular para que todos crean, no confiando en la paciencia del tiempo o la riqueza del pan y con eso ya tengo todo, o adorar algo malo con tal de conseguir el objetivo. O sea, en el fondo, y así esas tentaciones son porque en todo momento uno en la vida tiene que responder bien a los estímulos. Y Jesús en las tentaciones mostró cómo él también era sometido a dificultades, pero es capaz, porque tiene una conciencia clara de ser hijo y quiere vivir como hijo y la misión la tiene totalmente en el corazón que no la va a dejar, entonces discierne bien y vence las tentaciones. Entonces Jesús también, como todos nosotros, fue sometido a tentaciones, como dice el texto bíblico, y las venció. Pero es una historicidad humana. Y también por eso, en contrario a eso, está su momento de oración. El momento de oración en Jesús, que son permanentes, uno ve que hay muchísimos momentos de oración, especialmente en los momentos más importantes, uno se puede preguntar, ¿para qué rezaba Jesús? Podríamos decir que rezaba por tres cosas. Voy a partir de la menos a la más importante. La primera, evidentemente, como lo vemos diríamos, en el Huerto de los Olivos, la primera es para pedir fuerzas, porque cuando viene un momento difícil hay que pedir fuerza a Dios. Y él se sabía débil también como todo ser humano y pidió fuerzas. Rezaba muchas veces para pedir la fuerza, la luz, la lucidez. Pero después hay otros momentos que él pedía y rezaba para discernir lo que Dios le pide. Cuando elige a los apóstoles. O sea, en muchos momentos la oración no solamente es pedir fuerza y pedir cosas, sino que también es discernir, es llenarme del Espíritu. Diríamos que ese es el momento máximo donde Jesús abría su corazón para que el Espíritu descendiera y él pudiera como captar bien lo que el Padre le está pidiendo o cómo ir avanzando, porque como él estaba hecho hombre, tenía que pensar las cosas humanamente, no es que le llegara una voz de fuera,
sino que él, como todo ser humano, tenía que pensar, rezar, ver la paz, lo que le daba paz en el corazón, lo que las circunstancias mostraban, entonces discernir, por eso rezaba, para discernir. Y lo tercero, evidentemente, las oraciones eran para unirse más a su Padre. Era el momento de decirle a Dios Padre. De ahí que los apóstoles guardaron la palabra clave Abba, que es una palabra muy preciosa porque es la palabra de un niño a su papá. Entonces, así se refería a Dios, a su Padre. Entonces, la oración es también para unirse, no tiene un fin más que unirse a Dios. Entonces, esos tres fines Jesús los usa. Y nosotros también para rezar lo mismo. Tenemos que pedir la fuerza, tenemos que discernir y tenemos que unirnos más a Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos claramente el camino histórico de Jesús también en esa línea. Y por último, quedan dos cosas que son más teológicas, que son preguntas que se hacen. Entonces, uno podría decir, bueno, en estas condiciones, ¿Jesús era libre? ¿Y Jesús sabía todo o no sabía todo? Son dos preguntas que la gente muchas veces se hace y yo quisiera como concluir con eso. O sea, ¿Jesús era libre o no era libre? Era libre, totalmente libre, pero no quiere decir que no tuviera dificultades. Porque, ¿qué es lo que es la libertad? La libertad es que yo haga. La libertad tiene dos aspectos. Uno es que yo me puedo mover por mí mismo. Yo soy libre porque me puedo mover. Una piedra no se puede mover por sí misma, entonces no es libre, pero nosotros nos podemos mover por nuestro bien. Pero nos movemos para buscar el bien. Nos movemos, hacemos algo porque nos parece que es bueno. O sea, siempre uno se mueve para el bien. Entonces, Jesús era libre porque él podía decidir una cosa o la otra, pero siempre decidía hacia el bien. Y por lo tanto tenía una plena libertad porque ¿qué es lo que era el bien para él? Ser hijo de Dios y la misión. Entonces, la libertad de Jesús está en que él, todo el tiempo él podía haber caído en la tentación, teóricamente uno puede decir, podría haberse abandonado la misión, o sea, nadie se lo prohibía, no es que Dios lo tenía amarrado, él tenía esa capacidad de moverse, pero era tan libre que no podía hacer eso, porque estaba totalmente imbuido en su misión. Es como la persona, ¿quién es más libre? Le pregunto, ¿quién es más libre? Alguien que tiene dudas si querer o no a su señora, y bueno, al final me quedo con él. O el que no tiene ninguna duda porque dice, la quiero tanto que no se me pasa por la mente irme. Esa persona es más libre porque está totalmente, lo hace feliz, no tiene ni una duda. Entonces, está con su señora mucho más libre que el que tiene duda, porque va medio forzado, no sabe. O sea, mientras más amor, mientras más claro tengo lo que quiero, soy más libre. Entonces Jesús tenía tan claro su vida con Dios y tan clara su misión que era totalmente libre, no tenía dudas, no, lo hacía con todo el corazón. ¿Sí? Entonces es una libertad que lo hacía no pecar, y no podía pecar, pero precisamente no por no ser libre, sino que por ser extremadamente libre, porque estaba totalmente lleno de su amor al Padre y de la consagración por la misión. Entonces, en ese sentido, tenía una preciosa libertad nacida del amor. ¿Y qué cosa conocía? ¿Qué cosa conoce? Jesús conoce, en primer lugar, como todo ser humano fue aprendiendo lo mismo que todos nosotros. Aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió algo de historia y sabía cómo los hombres del campo del tiempo de Jesús en Galilea. Ni más ni menos. Probablemente había estudiado lo que otros no estudiaban, pero era un hombre que sabía lo normal de las personas. Pero además, al igual que todos nosotros, pero de una manera especial, el Espíritu Santo lo guiaba, entonces tenía como los dones y carismas. Si un pastor aquí le da a Dios un carisma, a Jesús también el Padre le dio los carismas propios para su misión, que son propias de cualquier hombre, los carismas para una misión. Entonces Jesús tenía el conocimiento normal y los carismas propios para la misión de Mesías. Y además, obviamente, eso sí que ya es propio de él, tenía ese conocimiento intuitivo de Dios como Padre que es único de él por ser el Hijo, que es el conocimiento más profundo de él, que se expresa en su manera de ser, es un conocimiento de Dios así profundo, de Dios como Padre. Más los carismas, entonces, era un ser humano como nosotros, solo que tenía un conocimiento de su Padre del todo particular, pero que no lo hacía menos humano, porque justamente era algo que es intuitivo del corazón solamente, pero actuaba y las demás cosas de la vida eran como todos los seres humanos. Entonces, finalmente, hay que decir que Jesús incluso, o sea, resumamos y terminemos, sinteticemos. Con esto he querido mostrar un poco bíblicamente
cómo Jesús es un modelo auténtico del ser humano, porque es un Dios que se hizo hombre auténtico. Esto es lo importante de esto. Ustedes, todos los que me escuchan, amigos y amigas, tienen que saber que Jesús vivió una vida humana como la suya. Menos en el pecado, pero precisamente eso lo hace más humano porque es justamente como Dios quiso el ser humano, libre y totalmente lleno de amor. Y lo vivió con plenitud y con futuro y con esperanza. Todas las virtudes que nosotros queremos tener las tuvo Él. Y por eso es un modelo para nosotros. Entonces, uno podría decir que, incluso me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y la fe? También, no en el sentido nuestra que nosotros tenemos que creer en Dios, Él lo sabía de su corazón, pero la fe es seguimiento, la fe es confianza, la fe es caminar, la fe es actuar. Y eso también Jesús vivía con confianza en el futuro, con esperanza en que Dios iba a actuar en él, con amor al Padre. O sea, también es un modelo, la carta a los hebreos lo dice, ¿no? Es un modelo de fe en eso, de confianza. Entonces, vean ustedes que es importante volver a la historia, a Jesús histórico, no para quitarle lo divino, sino que justamente para mostrar cómo lo divino se hizo histórico. Y eso es tan importante para nosotros. Entonces, yo los invito a que ojalá puedan meditar de esto, agradecerle a Dios que se haya hecho hombre, que haya vivido como nosotros y que nos invita a eso, a que nosotros como seres humanos vivamos como hijos de Dios. Hay una frase que decía justamente este San Ireneo que mencionaron al principio, dice, Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Y dice, y por lo tanto, el Hijo de Dios en su humanidad nos enseñó cómo los hombres podemos vivir como hijos de Dios. Entonces, justamente miren a Jesús para que ustedes como seres humanos vivan como hijos de Dios, tal como Jesús. Yo les dejo este mensaje, me alegro mucho por la invitación, les agradezco esta invitación y quedo siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias y que bendito sea Dios. Amén. Querido pastor, querido profesor, he vuelto a revivir la riqueza de estar en sus clases y yo agradezco a Dios esa oportunidad que me dio para estar en la facultad de la Universidad Católica y estar con profesores tan importantes y tan valiosos, pero con una humildad y con un servicio extraordinario. Y lo que hemos vivido esta noche es una prueba de eso. Así que también las puertas de aquí, de esta comunidad de vida y de fe, que eh, pertenecen a muchas iglesias, congregaciones diferentes, siempre va a estar abierta para usted. Y deseamos de todo corazón que el Señor le pueda bendecir, que el Señor levante hasta usted su rostro y le sonría, que tenga de usted misericordia y que el Señor le dé su paz. Y lo mismo deseamos para todos nuestros queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Este ha sido un programa más de la serie Una mirada más allá, buscando al Jesús histórico de la comunidad de vida y fe, Covife. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, querido profesor. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.